Bueno, pues buenas tardes, bienvenido. Vamos a dar comienzo al acto con la parte cultural de esta convivencia de socios y amigos de la Asociación Cultural Luis de Guila de Amigos del Libro de la Biblioteca. Se ruega que si tienen el móvil encendido, que procuren evitar llevarse la sorpresa desagradable de que mi móvil me está sonando, tenía que haberlo apagado. Bien, pues muchas gracias. Paso el micrófono a nuestra anfitriona, doña Beatriz del León. Te has pasado de breve. Tengo una gran alegría después de 2 años, porque el año pasado no pude estar, de veros todos otra vez aquí. Y también una gran alegría muy grande porque el que conferenciante, Ricardo Mateos, me ha escrito un libro en el 2005 que era un libro para explicar a mi propia familia quién y cómo eran la familia, porque no lo sabían para nada, y aquí lo tengo otra vez entre nosotros. Y otra cosa que voy a decir es que agradezco mucho a José Carlos que se inventara esta serie y del abuelo de mi abuelo. Que disfrutéis todos, gracias. Yo en nombre de la Asociación de Amigos del Libro Luis de Guila, darle las gracias a la Fundación Infantes de Orleans, en persona de doña Gerarda, doña Beatriz y otros miembros de la familia aquí presentes, darle las gracias a las autoridades por su asistencia y por supuesto a todos los socios y amigos, que pues, es una satisfacción ver esta afluencia de personas interesadas por las actividades que se organizan desde la asociación, en este caso con la colaboración imprescindible para nosotros de doña Beatriz y de la Fundación Infantes de Montpensier. Paso la palabra a don José Carlos García Rodríguez, que les hablará de las jornadas que se han organizado. Muchas gracias por su asistencia una vez más. Muy buenas tardes. Este año, en coincidencia con el tradicional acto de convivencia de los amigos del libro y las bibliotecas de Luis de Guila, clausuramos también las jornadas organizadas con motivo del bicentenario del nacimiento de don Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Durante los pasados días 4 y 11 de julio hemos tenido la oportunidad de contar con ilustrísimos ponentes en cuyas conferencias nos han expuesto variados temas relacionados con la figura del duque y que creo que nos han ayudado a conocer algo más de la personalidad de Montpensier. Y de eso se trataba. En la primera de las jornadas, el doctor don Manuel Parodi Álvarez nos habló de la Europa en proceso de cambio que le tocó vivir a don Antonio de Orleans. Seguidamente, el mismo día, el profesor don José María Hermoso Rivero nos expuso con todo detalle los entresijos de la embajada española encabezada por Montpensier ante la corte del zar con motivo de la coronación de Alejandro III. El 11 de julio, del segundo día de las jornadas, la catedrática emérita y archivera de la Fundación Infante Duque de Montpensier, doña María Dolores Rodríguez Doblas, nos habló de las propiedades italianas de don Antonio. Ese mismo día, el doctor don Luis Parejo Fernández nos introdujo en sugestivos aspectos arquitectónicos poco conocidos del Palacio de Sanlúcar. Hoy, día de la clausura de las jornadas montpensieristas, he de agradecer a doña Beatriz su inmediata acogida al proyecto de celebración de dichas jornadas y su ofrecimiento a abrirnos por 2 veces las caballerizas de Montpensier, marco excepcional para desarrollar el programa conmemorativo del segundo centenario del nacimiento de don Antonio de Orleans. Y que a mi modesto entender han sido todo un éxito tanto de público asistente como de altura académica de los ponentes. Igualmente, hemos de hacer constar el reconocimiento a don Manuel Parodi y a la Cátedra Guzmán el Bueno por su disposición desde el primer momento a colaborar en el programa de conferencias, aportando sus conocimientos organizativos y la propuesta de ponentes de altísimo nivel. A todos ellos, muchas gracias. Hoy clausuramos las jornadas del bicentenario del nacimiento de Montpensier con la presencia de una personalidad inexcusable cuando se trata de hablar de los Orleans Borbón. Se trata de don Ricardo Mateo y San de Medrano, que nos hablará acerca del duque de Montpensier, un príncipe culto, europeo y cosmopolita en la Casa Real de España del siglo XIX. Ricardo Mateos es licenciado en Geografía e Historia, Psicología y Traducción e Interpretación. Es autor de una docena de libros sobre la realeza europea, colaborando en publicaciones académicas en España, Italia y Gran Bretaña y en medios de prensa y televisión. Es caballero de la Orden Constantiniana de San Jorge de la Casa Real de las Dos Sicilias y de la Casa Real de Parma.
Actualmente prepara una biografía del rey consorte don Francisco de Asís y otra del príncipe Javier de Borbón-Parma. Cedo la palabra a don Ricardo Mateo para que empiece su conferencia. Perdona, Ricardo. Yo quería resaltar la figura de don Ricardo porque si hay una persona preparada, informada, muy documentada para hablar del tema es don Ricardo Mateo Sainz de Medrano. Mencionaba José Carlos la autoría de más de 12 libros, más de una docena de libros sobre nobleza y sobre familias reales. Yo quería destacar algunos de ellos porque precisamente quiero resaltar esa capacidad suya, esa preparación suya. Por ejemplo, la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII y regente de España. Alfonso y Ena, la boda del siglo. Recuerdo que Ena era doña Victoria Eugenia de la casa inglesa. Otro, los desconocidos infantes de España, Casa de Borbón. Otro, los infantes de Andalucía. Por cierto, los infantes de Andalucía está disponible para quienes les interese. Es un libro que se presentó aquí precisamente hace ya unos 2005. años, en 2005, y está disponible a disposición de quien quiera adquirirlo ahí a la salida. Los infantes de Andalucía. Estoril, los años dorados. Qué bueno era ese libro. Estoril, los años dorados es otro de los títulos publicados por Ricardo. Don Manuel II o último rey de Portugal. Nobleza obliga, con este término porque hay más. Nobleza obliga, una historia íntima de la aristocracia española. La infanta Eulalia. Sobre la infanta Eulalia también escribió y sobre otras casas reales de Europa. Repito, que quería resaltar esto porque creo que era lo imprescindible por mi parte de hacerle esta referencia para nuestro conferenciante de hoy. Como él es el protagonista, con él les dejo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sobre todo un poco, la verdad, da como susto, ¿no? Después de todo esto que se ha dicho aquí y ante un auditorio tan estupendo, tan amplio. En fin, muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Libro de San Lucas, que yo conozco de hace años ya, a José Carlos, por supuesto, amigo de hace mucho tiempo, y a Beatriz. No me quiero emocionar, que siempre me emociono cuando hablo de ella. Pero bueno, es bonito estar en esta casa que yo quiero tanto y que de alguna forma nos trae parte de la grandeza de Montpensier, porque esto es la grandeza de Montpensier, mucho más, pero esto es una pequeña parte, una minúscula parte de este hombre que fue un gran personaje, un personaje totalmente poliédrico, que podemos mirarlo como un poliedro desde muchos sitios. Si hubiera nacido en el siglo XVI hubiera sido un humanista, un príncipe humanista, es un hombre de absoluto brillo. Por eso cuando me pidió José Carlos, me dijo, bueno, tú que puedes participar. A mí se me ocurrió esto, ¿no? Montpensier, un príncipe culto, europeo y cosmopolita, en la Casa Real Española de esa época que tiene lo que tiene. Vamos a verlo, ¿no? Os han pasado ahí, os han dejado aquí una especie de hoja introductoria, me pareció bonito esta imagen de la familia de Luis Felipe de Francia, una imagen que transmite modernidad, porque a comienzos del siglo XIX ellos van a representar la burguesía ascendente, la modernidad, los principios de la Revolución Francesa, la nación, es decir, la monarquía al servicio de la nación. Esto es un concepto importante. Y veréis aquí también dos genealogías que no tenéis que estudiar, ¿no? Esto es para frikis como yo, que se saben estas cosas. Simplemente quería que lo miraseis porque veréis la de la Casa de España y la podéis contrastar con la de la Casa de Orleans, la dinastía francesa. Veréis de entrada, en una mirada así simple, lo tupida que es la red en la Casa de España. La endogamia es tremenda, es tremenda. Los Borbones de España casan entre ellos todo el tiempo, tíos, sobrinas, primos, hermanos de primer vínculo, de segundo vínculo, y casan siempre en este grupo muy exclusivo, que son los Borbones de Nápoles, los Borbones de Parma y la Casa Real de Portugal. En cambio, los Orleans, veréis que el cuadro es mucho más esponjoso. ¿Por qué? Porque Luis Felipe, el rey de Francia, el rey de los franceses, que no de rey de Francia, el padre de Montpensier, lo que va a querer es abrirse a Europa. Esto es absolutamente importante, ¿no? Que tengamos esto claro. Ampliaremos estas cuestiones, pero un poco para entreteneros,
y para que veáis ya cómo se nota esta esponjosidad de los Orleans, esta extensión por capilaridad por toda Europa. Si miráis solamente un apunte, veréis, yo he marcado en negro los que han sido reyes dentro de la descendencia de Luis Felipe, y ahí vamos a ver que Montpensier tuvo una hija reina de España, una nieta reina de Portugal, una sobrina emperatriz de México, una hermana reina de Bélgica, eso me sigue, un sobrino rey de Bulgaria, y de él descienden las casas reales de Italia, de España, de Bélgica, de Württemberg, de Francia, de las dos Sicilias, de Luxemburgo y de Bulgaria, que no es poca cosa. Esto descienden todos de los Orleans, una familia que dejó el trono en 1848. Qué inteligencia, desde entonces, haber conseguido llenar el tapiz de la Europa regia todavía a día de hoy. Y hecho más importante, porque Montpensier, como hablaba yo con mi amigo Jonathan el otro día, es la ocasión perdida de la Casa Real de España. Es el hombre que podía haber traído, si le hubieran permitido, dado paso, una modernidad muy necesaria. Y eso fue un acto fallido. Un acto fallido en varias ocasiones, pero que por azares del destino y por estas cuestiones genealógicas, no sé si habéis visto Dune. En Dune, en la serie Dune, hay toda una arquitectura genealógica, pues un poco aquí se da lo mismo, ¿no? Hasta que finalmente el rey don Felipe, que tanto queremos nosotros, desciende de Montpensier, por azares genealógicos, ¿no? Bueno, vamos a ello. Es curioso que Montpensier, siendo una gran figura, hay sobre él un gran vacío bibliográfico, tanto en España como en Francia. Es curioso, en Francia, y esto Beatriz lo sabe muy bien, en Francia no hay nada escrito sobre él, no había nada. De hecho, los libros sobre Luis Felipe, la descendencia de Luis Felipe, se extienden mucho sobre sus hermanos, que se quedaron en Francia o hicieron más carrera francesa, y en cambio a él, que fue el más brillante de todos, no le han dado espacio nunca. Es una figura totalmente tangencial. En España lo mismo, era un personaje totalmente olvidado hasta que Ana de Sagrera, en los años 50, con su libro de la Reina Mercedes, lo saca un poco a la luz. A partir de ahí ha habido muy escasa bibliografía, un libro de Carlos Ros, algo de Calvo Pollato sobre los Orleans, un espacio que le doy yo en un libro mío en el año 96, y luego el libro de José Carlos, que es lo más, digamos, grueso que tenemos hasta el momento. Pero es una figura muy desconocida todavía, conocida en todo caso localmente, en Andalucía, en este eje Sevilla-Cádiz, pero fuera de aquí muy poco. O sea que vamos a ver por qué él pudo ser la gran ocasión perdida en la Casa de España. Antes de eso yo quiero aquí leer unas citas, porque me gusta que los personajes sean descritos por sus contemporáneos, por sus propios parientes. Voy a leer cositas muy cortas, pero entretenidas, de personajes que lo conocen, que son de su circuito, y que lo definen de formas distintas, ¿no? Renfont Eulalia, que era su nuera, aquí tenéis un texto sobre ella en esta carátula que os he pasado. Ella escribe y dice: era discípulo de Voltaire, intelectual, cínico, mundano y escéptico. En Sevilla, mis hermanas y yo nos hicimos muy amigas de nuestros jóvenes primos, los hijos de Montpensier. Y yo casi me convertí en una más de las hijas del duque a quien adoraba. Tenía todo el encanto del esprit français. Era animado y ocurrente, estaba acostumbrado a la conversación con personas inteligentes. Era tolerante a las opiniones contrarias a la suya propia y odiaba la estupidez más que cualquier otra cosa en el mundo. Muy buena afirmación. Su descendiente, el príncipe Miguel de Grecia, que ha estudiado muchas cosas, estas cuestiones familiares, y es un experto genealogista, escribe. Él se crió en Sevilla, Miguel de Grecia estuvo unos años de infancia en Sevilla, no, en Málaga, en Andalucía, y escribe: Sevilla era una ciudad por entonces moribunda que Montpensier resucitó, desarrollando la agricultura, creando industrias, favoreciendo el comercio y modernizando la ciudad. La aristocracia reabrió sus palacios y Sevilla volvió a convertirse en una de las ciudades más animadas del mundo. De ahí que encontremos el escudo de armas de Montpensier por todas partes, desde los mantos bordados de las vírgenes que salen en procesión durante la Semana Santa hasta en los pórticos de todos los monumentos que él restauró. Su nombre todavía sirve de pasaporte y solo basta mencionar que uno es descendiente suyo para ser bien recibido por todas partes. Y la condesa de París, no la hija de Montpensier, sino la esposa de un descendiente suyo, escribe ya en los años 80 del siglo XX, escribe: él llenó las galerías y los salones de su palacio barroco con una admirable colección de pinturas e hizo brillar con todos sus oros los inmensos retablos de su capilla, tan vasta como una iglesia. Enriqueció con esencias raras y exóticas su parque, que más tarde su esposa legará a Sevilla.
él va a traer a Andalucía y a España muchas especies vegetales que en ese momento no estaban aquí, tanto en Sevilla como en Villamanrique y aquí en Sanlúcar. Bien, ubiquémonos. Montpensier nace en 1824, Francia está restaurada, reina Luis XVIII. Los Orleans son una rama segundona de la Casa de Francia y siempre ha habido ahí una especie de desconfianza de la rama mayor, Luis XVIII en este caso, y los Orleans que se temen, Luis XVIII y su hermano temen siempre que estén queriendo complotar para hacerse con la corona. ¿Qué sucede? Que el padre de Montpensier, el rey Luis Felipe, viene con una vida muy complicada. Su padre ha suscrito los principios de la revolución, pero ha acabado en la guillotina. Ellos han perdido todo, tienen que salir de Francia para no acabar en la guillotina ellos, y Luis Felipe es un príncipe vagabundo, errante, sin fortuna, pero con una gran inteligencia. Tanto es así que cuando se restaura la monarquía, él vuelve a Francia y va a esperar hasta 1830, cuando la segunda revolución quite a su tío Carlos X del trono, él se va a hacer con el trono. Él va a hacer que le pidan hacerse con el trono, pero va a decir que no va a ser rey de Francia, sino rey de los franceses. La nación aparece ya. Por tanto, tenemos que ver esto, cómo contrasta con la Casa de España en esas mismas fechas. ¿Qué pasa? Mientras Luis Felipe ha estado viajando por toda Europa, intentando crear algo para él mismo, un hombre muy ambicioso y muy inteligente, en España que tenemos a Fernando VII restaurado. Fernando VII ha sido enviado a Francia en 1808 y se ha pasado en el castillo de Valensay 6 años, bordando. Lo que hacía, bordaban con su tío el infante don Antonio, con su hermano el infante don Carlos. No había una gran cultura ahí. Esto era, era una lacra de la Casa de España, ¿no? Entonces, Montpensier, ¿con qué se encuentra cuando viene a España? Con una familia muy dividida y muy desunida internamente. Ha habido la escisión carlista, pero además hay mucha intriga, porque Isabel II es reina niña, su hermana Luisa Fernanda es otra niña, han sido dejadas por su madre, la reina Cristina, que ha sido expulsada a París. La reina Cristina desde París quiere manejar a estas hijas. Es una familia absolutamente dividida y Montpensier se va a encontrar con eso, con una corte llena de intrigas donde está la vieja nobleza rancia todavía, una España donde la modernidad no ha llegado, ni ha llegado tampoco este concepto de nación, que la familia real no tiene. La familia real se mueve todavía en base a formas muy caducas, muy decimonónicas, muy pietistas, esta unión del trono y el altar. Y además una particularidad que está tanto en Fernando VII como en Isabel II, aparece muy claro, ahora que hemos leído Jonathan y yo, que preparamos un libro, muchas cartas, como Isabel II tiene esta campechanía, es una reina muy querida, y ella, a diferencia de Luis Felipe en Francia, ella entiende que con el amor de su pueblo tiene más que suficiente. Entonces, no entiende cómo, queriéndola a su pueblo, en 1868 la echan de aquí. Ella no entendía principios constitucionales, no la habían educado a la pobre, la habían dejado totalmente abandonada, muy manejada y, por tanto, con una gran incultura. Es impresionante ver cómo escribe las faltas de sintaxis, de ortografía. Tenía una gran miopía política porque nadie la había ayudado, la habían dejado totalmente abandonada. Y una religiosidad que gira mucho hacia la beatería, una cierta superstición, estas cosas, estas formas antiguas. En los partos de la reina se traen todavía reliquias para que estén ahí en el momento del parto, la Santa Cinta de Tortosa, imágenes de santos, algunas reliquias. Esto es esta cosa muy antigua todavía del antiguo régimen. ¿Qué pasa también? La Casa de España, por su propia política matrimonial, es totalmente insular. Los miembros de la Casa no han viajado nada por Europa, nada, no son nada conocidos. Han estado en Francia exiliados, han venido aquí y de aquí no han salido. Aquí no han venido tampoco príncipes todavía extranjeros, con lo cual hay muy poca mezcla, muy poco blend, no tienen noción de esa gran Europa en una España muy insular. Y luego tiene una visión muy patrimonialista de la corona, que esto, Isabel II y su madre, María Cristina, ellos entienden que los asuntos de familia no son asuntos de Estado, son asuntos que tienen que resolver ellos como familia, saltándose la idea constitucional. La idea, digamos, de constitución y de monarquía parlamentaria es muy vaga la que tienen, ¿no? ¿Qué pasa también? Montpensier llega aquí y se encuentra con ¿quiénes? Con los miembros de la familia. Isabel II, completamente perdida y funcionando por impulso, una mujer adorable, pero funcionando por impulso. El rey Francisco de Asís, que es un pietista, que se dedica mucho a rezar y a estas cosas, y se encuentra
El único personaje un poco interesante es el infante don Sebastián, que también es un hombre muy carrinclón, es un hombre muy pietista también, con mucha cultura, pero de corte muy clásico. Y el infante don Enrique, que es un revolucionario, que es todo lo contrario, pues se va a los extremos, ¿no? Entonces Montpensier, ante todo esto, se da cuenta de que en España habría que hacer otra cosa. La imagen de la familia real española es muy pobre en el extranjero. Voy a leer unas pequeñas citas, ¿no? Cuando Fernando VII se quiere casar por segunda vez, no es su segunda o tercera, buscan fuera algunas princesas, y la cosa no es fácil. Piensan en una gran duquesa de Rusia, Ana Pavlovna, hija de Pablo I. Al final ese matrimonio no se da, y ella se casa con el rey de Holanda. Y en 1822 su madre le escribe a ella desde Rusia a Holanda y le dice: ¿no crees, querida Annette, que fuiste muy afortunada evitando el matrimonio español? Es obvio que el cielo verá por ti, porque tanto en Francia como en España te habrían aportado miseria. Y continúa: ¿qué pensáis, Guillermo y tú, de todo lo que está pasando en España? Estoy devastada. Esto era zarina de Rusia. ¿Veremos una segunda edición de las atrocidades de la Revolución Francesa? ¿Qué reflexión puede hacerse de la conducta del rey, de Fernando VII? De verdad que es un episodio muy infeliz. Pero avanza el siglo y cuando se quiere casar a la infanta Amalia, cuñada de Isabel II, con un príncipe que era heredero del trono de Grecia, en la corte de Atenas también entran un poco en pavor, porque dicen, bueno, la familia real española tiene este desprestigio, esta mala imagen, que aquí no podemos traer una infanta de España. Serán unas situaciones bastante difíciles, ¿no? Continúa avanzando el siglo, y en 1861, un espía del duque de Riansares, el padrastro de Isabel II, escribe al duque, porque ha estado en Prusia, y ha visto a la reina Augusta de Prusia, la que será después primera emperatriz de Alemania, y le escribe el espía a Riansares y dice: esta señora, la reina Augusta, sabe como nosotros lo que pasa en Palacio, en Madrid. No sé quién diablo se lo ha contado. Con el rey estuvo cruel, con el rey Francisco de Asís, es decir, la crítica que le hacía, atribuyendo el desvío de la reina hacia su madre, hacia María Cristina. Yo creí deber defenderle, pero la sonrisa de incredulidad de la reina, con que me oyó, me probó bien claro lo inútil de mi empeño. Me dijo, entre otras cosas muy sensatas, que un hombre que no sirve para proteger ni dirigir a su mujer, el rey consorte, Francisco de Asís, no merece el nombre de marido. En suma, tiene de aquel pobre señor la idea más ruin que puede usted imaginarse. De seguro es la misma que tiene toda esta familia real. Esto en Prusia, esta es la imagen que se tiene. La reina Victoria de Inglaterra, en 1868, ya han expulsado a Isabel II de España, escribe, ella le tuvo mucho cariño a Isabel II siempre, y dice: la infortunada reina de España se ha ido y ha huido. Yo siempre tuve un sentimiento de compasión por ella, y la compadecí por haber sido tratada tan cruelmente. Pero no puedo entender su locura gobernando como lo ha hecho y arrojando todo esto sobre sí misma. Es una mujer muy desgraciada y su conducta privada puede excusarse a causa de su cruel matrimonio. Eso sí, su desgobierno me parece increíble. La propia reina María Cristina, la madre de Isabel II, cuando ha llegado la revolución y ya se han ido todos a Francia, le escribe la madre a la hija, María Cristina, a Isabel II, y le dice: el hecho es que el espectáculo de tu caída, tan repentina y tan rápida y tan completa, es un triste espectáculo, y es aún peor el que ofrece España. Me sería imposible decirte todo lo que siente mi corazón, resignado sí, pero muy triste, por los sucesos que han destruido el edificio que tanto me costó sostener. Y que no solamente os deja en una muy deplorable posición, sino que pone una mancha más en la historia contemporánea y una sombra en el nombre de Borbón. Por el contrario, los Orleans tienen una imagen bastante mejor en Europa. ¿Por qué? Porque representan la modernidad, los usos, la burguesía ascendente, la idea de industria, de creación, de generación de recursos, de no vivir meramente de las rentas. Es un clan familiar estrechamente unido. El rey Luis Felipe y su mujer, la reina Amelia, crean esta familia de tipo burgués, de usos muy domésticos, tremendamente unida por lazos de afecto. Ellos se van a apoyar siempre frente a la desunión que reina en la Casa de España. Los Orleans, como he dicho antes, han abdicado del derecho divino de los reyes. Ellos ya son reyes por delegación de la nación. Han vivido el infortunio, han aprendido de lo que han perdido y son cultos, activos, aguerridos, apuestos y ambiciosos. Tanto es así que la hermana de Montpensier, Clémentine, va a luchar
para que su hijo Fernando sea rey de Bulgaria. Ella va a ser la política, la mujer política que va a orquestar todo esto para que su hijo sea rey de Bulgaria. Hay una gran inteligencia. Ellos también conocen el valor del dinero, la importancia del dinero para sostener una imagen, para sostener toda una estructura de esta liturgia que requiere la monarquía y que requiere la realeza. Y no son beatos ni supersticiosos. Están mucho más interesados por la realidad y por los fenómenos de lo explicable. Sobre ellos, sobre los Orleans, escribe la princesa Radziwiłł. Catherine Radziwiłł era un poco la mala lengua que contaba todos los intríngulos de las cortes europeas en el siglo XIX. Y escribe: los Orleans buscaban popularidad por todos los medios a su alcance y en todo lugar donde esperaban poder encontrarla. Tenían a su favor, en primer lugar, su número, la belleza de sus mujeres, su valentía incontestable, su energía inagotable y su capacidad para hacerse con las masas. Contra ellos, su excesiva avaricia y el gusto con el que habían corrido, tan pronto como las puertas de su patria se las habían abierto, para reclamar sus confiscados millones, sin pararse un momento en pensar en el triste estado en el que el país se encontraba, ni en los tremendos sacrificios que Francia había hecho para poder pagar las enormes compensaciones de la guerra, impuestas a Alemania en el Tratado de Frankfurt. La dinastía de Orleans era esencialmente democrática y de clase media, por lo que sus instintos no chocaban con los de las clases gobernantes e intelectuales de Francia, después de que la guerra hubiese expulsado a los Bonaparte. Los Orleans siempre profesaron la falaz opinión de que la voluntad de la nación debe ser respetada, sin importar ni el cómo ni la forma en que es expresada. Francia era para ellos el amo, ante cuyos decretos no podían ni por un momento sentir la tentación de rebelarse. Magnífico, ¿no?, como retrata a esta gente. Y la duquesa de Dino dice: las princesas de Orleans, agradables, bien educadas y tan preparadas como están para ser grandes damas, no son sin embargo fáciles de casar. Porque eran demasiado democráticos estos, ¿no? Hay en torno a esta familia un cierto aroma de usurpación que dificulta que ciertas familias principescas consientan en aliarse en matrimonio con ellas. Pero es verdad que avanzando el siglo, los Orleans se van a ir posicionando muy inteligentemente, van a saber utilizar todos sus recursos económicos, sociales, sus conexiones, ya mucho tiempo después de destronados, la presencia enorme que tiene en la Casa Real Británica, como la reina Victoria los acoge, los cuida, Eduardo VII también, es una cosa impresionante, ¿no? Y aquí aparece Montpensier. Y todavía en el reinado de su padre, el conde Apony, que era un húngaro, que era el embajador de Austria-Hungría en París, escribe de Montpensier: el pequeño Montpensier, que tiene 3 años y medio, es el niño más alegre, más espiritual que yo haya visto jamás. Es un prodigio. Ya tiene una hermosa escritura, sabe su catecismo y la Biblia, y el otro día pidió tener un profesor de lengua inglesa. En la gramática de esa lengua hace los progresos más sorprendentes para su edad y responde a todo el mundo aquello que se le pregunta. Ya era inteligente y brillante Montpensier. Bien. Se va viendo esto que quiero presentar, este contraste enorme que hay entre la Casa de España y los Orleans. ¿Cómo va a manejar Antonio Orleans esto? ¿Cómo lo va a manejar, ¿no? ¿Con qué se encuentra? Voy a ampliar un poco estas ideas, ¿no? Decía yo, Isabel II tiene un concepto de la realeza heredero del magismo, ese goyesco, del casticismo, ¿no? El casticismo era amor de mi pueblo, ¿no? Pero sigue funcionando de una forma absolutamente antigua, ¿no? Por eso alguien, este espía, que escribe a Riansares en 1858, la reina y su marido, el rey Francisco de Asís, han ido de viaje por España, hacen varios viajes por España, y este hombre, el espía, le escribe a Riansares y le dice: al diablo no se le ocurre en este siglo, y con la pobreza propia de este país, viajar como viajaban los antiguos reyes de Oriente, y como no viajan ya más que los príncipes del interior de África, 260 personas de comitiva, sin contar la tropa, por supuesto. Eso trae su majestad consigo. Figúrese usted la nube de langosta para los infelices pueblos del tránsito. Figúrese usted también qué gastos para el patrimonio. Pero Isabel II se veía aclamada por todos los sitios y creía que eso era suficiente para ella. No pensaba que tenía que haber una sujeción a lo constitucional, a la monarquía parlamentaria. Ella no sabe, ella tiene potestad de cambiar ministros. Y como no le han enseñado nada, pobrecita, pues al final termina como termina, ¿no? ¿Qué pasa? Que en 1866 Montpensier, que tiene clarísimo que esto se va al arete, quiere poner remedio a todo esto y manda a su mujer, la infanta Luisa Fernanda, a Madrid.
Un viaje totalmente inesperado, no anunciado, se presenta la duquesa Luisa Fernanda en Madrid y todos quedan muy sorprendidos de a qué ha ido la duquesa. Claro, la duquesa ha ido a decirle a su hermana que tengan cuidado porque la revolución se viene y que si no hacen algunos cambios esto no va a continuar, 2 años antes de la revolución. ¿Qué le contesta Isabel II a su hermana después de la entrevista? Le dice: por si acaso se hace ilusiones tu marido, Montpensier, y para prevenir a tiempo a los dos, a ti y a él, te aviso pues que a pesar del cariño tan grande que te profeso y de las muchas pruebas que de él te he dado, me veré con B, no con V, en la dura necesidad de adoptar resoluciones que sean conducentes a castigar los hechos a que me he referido si por desgracia se repitiesen. Es decir, que aquí Montpensier tendrá muy buena intención y muy buenas ideas, que las tenía, pero por aquí no pasáis. Montpensier sí que sabe lo que pasa en el país, y un año antes de la revolución le escribe a su suegra, la reina Cristina, y le dice: el año 67 se anuncia bajo bien tristes auspicios, y las violencias no son nunca el mejor modo de animar al bienestar de una nación. Es de temer que la calma aparente de que gozamos sea de corta duración. A pesar de las calumnias de aquellos que pretenden ver un complot de la Casa de Orleans, todo el mundo sabe hoy en día que el viaje de mi esposa a Madrid no tenía más finalidad que servir a España y salvar a la reina de los peligros que la amenazan. Sabe perfectamente lo que se viene encima, y sin embargo nadie hace caso. Un año después vuelve a decir: 1868 se anuncia muy tristemente, la miseria es terrible por todas partes y la salud pública se resiente también por el invierno riguroso que atravesamos. Aquí hay epidemias de toda especie, el descontento es general, la inquietud universal. Se habla por todas partes de pronunciamientos que no llegan. Muchos años después, ya con Alfonso XII restaurado, porque Alfonso XII es el que va a hacer el gran corte en España y el que va a traer unos aires totalmente nuevos, en parte gracias a Montpensier, y Montpensier escribe a Alfonso XII ya restaurado en 1876. Me es difícil expresar todo lo que te deseo, pues cada día te quiero más y mejor, y creo que harás la felicidad de nuestra trabajada España al mismo tiempo que la tuya y la de toda tu familia. Es un discurso totalmente distinto al de la pobre Isabel II que está en París intentando a ver qué puede hacer. Eso es uno de los aspectos, ¿no? Es decir, esta visión inteligente, moderna de lo que va, de lo que viene, de lo que hay que evitar, de lo que hay que prevenir, y esta especie de resignación fatalista que tiene también la corte de España, ¿no? Esta corte en la que lo que pesa sobre todo no es tanto ya ni siquiera mantener la corona, sino el catolicismo. Es impresionante cuando Isabel II tiene que reconocer la creación del Reino de Italia y por tanto que los estados pontificios han dejado de existir. Y le presentan el decreto y ella con lágrimas en los ojos firma que al Papa le quiten sus estados. Es más, ella le escribe al Papa, pasando por encima de los ministros y de todo el mundo, y le dice que ella le va a enviar un ejército, porque para ellos era lo que decía el pontífice, pasaba por encima de todo el mundo, ¿no? Su marido, el rey Francisco de Asís, un señor muy beato, tan beato que la Madre Sacramento, la fundadora de las adoratrices, es decir, no era cualquiera, escribe: Su Majestad el Rey sabe sin número de oraciones que dice diariamente, muy largas y muy escogidas. Sabe el trisagio de memoria y aun en día de apuro lo reza 3 veces. Sabe los 15 misterios del rosario. Yo, siendo religiosa, no lo sé de memoria. Y como yo guío el rosario, el día que voy, el rey lo dice. El rey sabía y rezaba más todavía que la Madre Sacramento, ¿no? Frente a eso, ¿qué nos cuenta la infanta Eulalia de Montpensier? Dice: supongo que el duque ejerció una fuerte influencia tanto sobre mí como sobre mi hermano, Alfonso XII, tanto en nuestras opiniones como en nuestros puntos de vista. Y sin embargo debe haber sido la influencia de su personalidad ejercida inconscientemente, pues él siempre se abstuvo de dar opiniones sobre asuntos públicos, incluso cuando se le preguntaba. Se conformaba en materias de religión para así confortar a su esposa, que era muy devota, pero nunca fue a la confesión. Para ser una figura tan temida, yo nunca conocí a nadie tan poco de temer como él. Cuando le conocí tenía un aspecto muy patriarcal, con su barba blanca y un aspecto muy carnoso y benigno. A sus recepciones vespertinas acudían las gentes inteligentes, de cualquier opinión, y cuando los aburridos llegaban, pretendía que habían venido a ver a su esposa y los dirigía a las habitaciones de ella diciendo, muy contento: ya está, ahora rezarán juntos y todos se entenderán entre ellos.
El no aburrirse era la única cosa que pedía a la vida, y puede imaginarse el atractivo que aquello tenía para alguien como yo, que se movía en la atmósfera estrecha y sofocante de la corte española. Porque la plaga de las cortes es el ennui, el aburrimiento a que las princesas están particularmente sujetas. Se ve esto, ¿no? Como hay una inteligencia en Montpensier, como la infanta Eulalia capta esto, que la saca de esta sofocación, esta estrechez de miras, ¿no? Que eso también tiene que ver con la educación, cómo verá por la educación de sus hijos, sobre todo de Fernando. Fernando, que desgraciadamente murió muy joven, era un poco el niño de sus ojos. Y vamos a ver aquí otra vez esta diferencia tan grande. Cuando Isabel II está exiliada en París y tiene que educar a sus hijas, ¿en qué va a pensar? En algo obviamente muy religioso, muy pietista. Y las manda al Sagrado Corazón, que es una institución fundada por la madre Sophie Barat, cuyos principios eran evitar que se extendieran las ideas de la Revolución Francesa y el jansenismo. Es decir, volver a los principios más caducos, más rancios, de esta iglesia más carpetobetónica, diría yo, ¿no? Es esto. En cambio, Montpensier, ¿qué va a hacer? Manda a su hijo Fernando a un sitio muy distinto. Al Petit Séminaire de la Chapelle des Mesmin, en Orleans, que es un centro que es obviamente religioso, porque en Francia tenían que ser religiosos, pero es ahí más parecido a un centro laico, donde se da mucha primacía a la formación en cuestiones científicas, humanísticas, digamos las cuestiones clásicas o materias clásicas, y no una formación estrictamente religiosa, digamos casi conventual, ¿no? Es decir, aquí hay un cambio de mirada muy distinto, ¿no? Él elige muy bien a la gente con la que va a educar a sus hijos, ¿no? Y Monsieur Antoine de la Tour, que María Dolores y Manolo conocen muy bien, trabajó mucho con ellos, fue profesor de sus hijos. Fernán Caballero, la escritora, escribe de Monsieur de la Tour, que era el profesor de los hijos de Montpensier. En Monsieur de la Tour no se sabe si hay más tesoros en la cabeza, en su cabeza, más tesoros de saber, o poesía en su corazón. Es tan superior como simpático, y no se sabe si se le admira o se le quiere más cuando se le trata o se le lee. Dos cosas bien distintas. Otros aspectos diferentes, la gestión de los bienes patrimoniales. La gestión de los bienes de Isabel II es absolutamente monstruosa. Es una cosa, las infantas de España, las hermanas del rey Francisco de Asís viven a crédito continuamente, perseguidas por los acreedores. Isabel II perseguida por los acreedores, sin una noción, ninguna noción del gasto, del valor de las cosas. Montpensier, en cambio, tiene una visión clarísima de lo monetario. Es un hombre de una inteligencia. Y también esto que decía la princesa Ratzinger, cómo los Orleans siempre han sabido manejar muy bien sus bienes, ¿no? Lo llamaban Monsieur Combien, porque siempre preguntaba cuánto valían las cosas. Y la condesa de Boigny, que era una señora muy amiga de la reina María de Francia, cuenta una anécdota, todavía en la corte francesa. Ella va un día a ver a Madame Adélaïde, que era la tía de Montpensier, una princesa, una hermana de Luis Felipe. Entonces llega la condesa de Boigny y cuenta ella: cuando entré en la habitación de Madame Adélaïde, vi cerca suyo a un hombre con aspecto sucio, envuelto en un manto de tela muy vasta. Entonces ella me dijo que era Montpensier, vestido de judío. Y me dijo: él va por las tiendas de segunda mano y de tratantes en curiosidades y consigue excelentes tratos. A veces puede esperar meses para conseguir los objetos un poco más baratos. Es un regateador brillante. Esto decía Madame Adélaïde. Una cosa impresionante, ¿no? En 1882 él quiere mediar para casar a la infanta Paz con el futuro rey de Bulgaria. Y entonces escribe a su hermana Clementine, que es la madre del futuro rey. Dice: ayer escribí a Ferdinand sé que va a ser rey, ¿no? Y espero que te enseñará mi carta. Lo que te digo de la infanta Paz es serio. Además te amplío que tendrá una buena dote. Se dice que cerca de 2 millones de francos, junto con los 160.000 francos de su dotación anual. Además, su marido tendrá derecho a los honores de infante de España y, sin duda, el día de su matrimonio recibirá los collares de Carlos III y la Toisón de Oro. Dime si continúo manteniendo esta idea o abandono el proyecto. ¿No piensa él siempre en la importancia que tiene el tener una buena economía para sostener un rango regio? Porque si no es una cosa muy difícil. ¿Qué pasa también? Decía yo que, claro, los miembros de la Casa Real de España no han viajado nada. Han ido con
a lo sumo a París, cada vez que los expulsan de aquí, el infante don Enrique, la infanta Pepita, en fin, la infanta Isabel está en Bélgica, pero no han viajado nada. No tienen este afán cosmopolita que tiene Montpensier, que ha viajado por todas partes. Ya de joven ha viajado a Egipto, ya está en el norte de África, está en Grecia en 1845, y claro, tiene acceso a todo. Está muchísimo en Inglaterra, porque los Orleans se instalan en Inglaterra, en muchos lugares, en Claremont, en Twickenham, en las casas de los Orleans, en Sheen House, en Stowe House, en todas estas casas en Tunbridge Wells. Van a pasar los veranos en Marble Hill, también en Twickenham, pero también está en Portugal. Él está casi 2 años en Portugal. Él tiene una villa en Cannes, él tiene el castillo de Randán en la Auvernia francesa, él tiene una casa en la Rue Nitto en París, pero también va al Palacio Coburgo, a Viena, donde vive su hermana Clementina, va a Alemania, está en todo, conoce a todo el mundo y sabe cómo piensa todo el mundo y cómo uno se ha de mover. En cambio aquí esto no estaba. Como mucho ir a París y ser único. Y terminando ya, porque no me quiero extender mucho, quiero también dejar claro la buena imagen que Montpensier tiene entre sus pares, entre la realeza europea del momento. Es un hombre muy bien visto. Bien visto incluso en momentos muy difíciles. En 1870 él reta un duelo al infante don Enrique, cuñado de Isabel II, hermano del rey Francisco de Asís. En el duelo, el último tiro lo pega Montpensier y mata al infante don Enrique. Eso corre como la pólvora por toda Europa. Y sin embargo, en Inglaterra, la reina Victoria dice, bueno, escribe a su hija, la emperatriz de Alemania, y le dice, el pobre duque de Montpensier es bastante culpable de todo esto que ha pasado. Don Enrique, el infante muerto, era un horrible, bajo y bribón republicano que forzó al pobre Montpensier, que es tan miope como una mula y que está completamente desacostumbrado al uso de pistolas en los duelos. Todo esto es muy doloroso para él. Como la reina Victoria sale en defensa de Montpensier. Cuando se está buscando rey para España en 1870, los prusianos quieren proponer al príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen. Y entonces, pues, claro, hay todos unos intereses. Claro, Montpensier tiene que ver qué puede hacer, ¿no? Porque quiere hacerse con la corona de España, cosa que hubiera sido bastante buena para este país, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tiene que irse quitando personajes del medio. Entonces se va a Portugal, porque la corona se la ofrecen al rey viudo Fernando de Portugal, viudo de María II, un hombre con mucho prestigio, un príncipe de Coburgo. Entonces se va a Portugal, ¿y qué es lo que va a hacer para quitarse al rey del medio, para quitarse un candidato del medio? El rey Fernando tenía, viudo ya, una amante, que era una cantante de ópera, Elisa Hensler. Entonces él va a intentar que el rey se case con su amante, y lo consigue. Entonces, como el rey se casa con esta amante, es un matrimonio morganático, nada conveniente, entonces va a hacer que, una vez que el rey se ha casado, salga de la lista de candidatos. Muy inteligente. Otro candidato, el duque de Génova, un príncipe italiano, que es sobrino del rey Víctor Manuel de Italia. El duque de Génova está estudiando en Harrow, en Inglaterra. Entonces Montpensier, que es muy listo, lo que va a hacer es, a través del padrastro del duque de Génova, que se había casado con su madre en segundas nupcias, va a conseguir que el duque de Génova, no sé si ahí hizo alguna tarea o un pequeño soborno o lo que fuere, pero va a conseguir que el duque de Génova salga también de la lista de candidatos. Es decir, que lleva una política muy inteligente. Pero cuando los prusianos proponen al príncipe de Sigmaringen, hay un enviado que va allí, español, y dice, él mismo dice, este enviado es el que quiere intentar que el Sigmaringen venga a reinar aquí. Sin embargo, lo que dice es, dado que Montpensier es pariente muy cercano de la mujer de Sigmaringen, parece haber hecho un esfuerzo especial para ganarse una buena opinión de todo el mundo. Y es curioso que incluso aquí, en Alemania, donde querían que éste viniese a reinar a España, dice, incluso yo aquí, que tengo que trabajar en contra de Montpensier, considero que es el mejor candidato a la corona de España. O sea, que ha ido a buscar al príncipe alemán, dice que Montpensier es el mejor candidato a la corona de España. Y hay también una carta del emperador Federico III de Alemania, en 1886, que nos da una idea de la buena imagen que Montpensier tiene entre sus pares en esta Europa, que es cosmopolita, que va desde Lisboa hasta San Petersburgo. Le escribe el emperador a Montpensier, le dice, mi querido primo, el próximo matrimonio del hijo de vuestra Alteza Real con la infanta Eulalia va, al fin, a hacer renacer sentimientos de alegría y de felicidad en vuestra familia tras todas las penas de estos últimos años.
y asociándome con empatía a las dulces emociones que vos, al igual que la duquesa, debéis sentir, os pido que aceptéis nuestras sinceras felicitaciones con ocasión de tan feliz acontecimiento. Os pido tengáis la bondad de ser el intérprete de nuestro sentimiento ante vuestro hijo, que está en vísperas de desposar a la hermana de aquel, Alfonso XII, que vos amabais doblemente en su calidad de yerno y cuya muerte acaba de privar a España del rey distinguido que daba tan hermosas promesas de trabajar por el desarrollo y la grandeza de su país. No tengo necesidad de deciros cómo me gusta recordar los hermosos días pasados en vuestra casa, tanto en Sevilla como en Sanlúcar de Barrameda. Aquí vino el emperador de Alemania. En fin, espero no haberos aburrido mucho. Quiero cerrar con una última cita. En 1851 viene a Sevilla el archiduque Maximiliano de Austria, hermano del emperador Francisco José, cuñado de Sisi, para que nos ubiquemos, ¿no? Maximiliano va a ser años después emperador de México, una corona que también le habían medio ofrecido a Montpensier, que al final no pudo porque la Casa de España de alguna forma no se postura para reinar en México, y entonces Francia va a colocar a Maximiliano, el archiduque, de emperador de México, trágicamente porque lo van a fusilar en Querétaro. Pero Maximiliano, siendo archiduque todavía y antes de casarse, viene a Sevilla y escribe esto: me imaginaba al más joven de los infelices hijos de Luis Felipe en un piso miserable, apenas dotados de lo más imprescindible para un príncipe, la imagen de lo que él se espera en Sevilla, de un hijo de Luis Felipe, el más pequeño, que sería una especie de muerto de hambre. Pero he aquí que un suntuoso carruaje, con un pescante de color escarlata y servidumbre vestida con bordados, frena delante de nuestra fonda. Era el lujoso coche de ciudad del príncipe. Subimos a él y nos llevó al magnífico palacio de San Telmo. La guardia estaba formada. Atravesamos las rejas de hierro que terminaban en flores de lis doradas a través de una puerta concebida arquitectónicamente. En el interior, un valet me acompañó a la hermosa y amplia escalera de 2 cuerpos, decorada con una selecta colección de cuadros, a cuyo pie montaba guardia un arquero con alabarda que anunció nuestra llegada con golpes de su arma en el suelo. En el extremo superior salió a mi encuentro un señor alto y rubio, en frac negro, con el toisón de oro alrededor del cuello y la banda azul de la Gran Cruz de Carlos III. Era el duque de Montpensier, que me recibía en su palacio de hadas recién amueblado. Una sonrisa tímida jugaba entre el bigote y la barba. Me dirigió unas palabras en un afectado y ceremonioso francés parisino, tras lo cual me acompañó a través de 2 salones amueblados de la forma más lujosa. En el tercer aposento, que rebosaba oro y colores, se encontraba una magnífica mujer de aspecto principesco, de prometedores ojos españoles, oscuros y profundos, con la eternidad, y profundos como la eternidad, de rasgos clásicos y regulares, y esa tez andaluza transparente de marfil como una rosa pálida en el brillante cabello negro. Era la bella duquesa, segunda hija de María Cristina, de 19 años, una imagen viva del encanto español. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, don Ricardo. Una vez más nos deja con una información fabulosa y una exposición igualmente hermosa. La documentación, lo resaltaba yo antes, la documentación tuya, yo la valoro mucho, yo soy de historia y la fuente me llama mucho la atención. Quien va a la fuente va a la verdad. Yo quería terminar como presidente de la asociación con una breve palabra. Vamos a ver, aprovechando la asistencia tan numerosa que tiene este acto de convivencia, el más numeroso con diferencia, con enorme diferencia respecto a otros muchos que se organizan en la asociación, pues quería aprovechar para decir algo que ya en su momento comenté a quien correspondía, en primer lugar, doña Beatriz, nuestra presidenta de honor, a nuestra junta directiva, incluso en la Asamblea General de Socios anual. Y es que yo pertenezco a la asociación desde que se fundó, desde sus orígenes. He colaborado en la medida de mis posibilidades como asociado, como tantos de ustedes, luego como miembro de la Junta Directiva, después a partir de 2014 ejerciendo de presidente efectivo por el problema del pobre Rafael de Pablo, nuestro querido y fundador y amigo y entusiasta de la asociación.
y luego, bueno, a los últimos 5 años ya como presidente efectivo. Yo tengo la satisfacción de haber pertenecido a la asociación, de pertenecer a la asociación, de haber colaborado en todo lo que he podido. Siempre he tenido, sobre todo en mi año de presidencia, el apoyo incondicional de doña Beatriz, de la Fundación Infante de Orleans, de la Junta Directiva en sus diferentes composiciones, pero yo tengo 80 años. Dentro de muy poco tengo 80 años. A uno se le acaban también un poco las ideas. Y lo que digo que he comunicado a ellos antes de hacerlo aquí es que desearía, con mucho énfasis lo digo, que alguien, nuevas personas más jóvenes si es posible, personas con nuevas ideas, pues se hagan cargo de la presidencia de la asociación. Yo, me duele un poco decirlo lo que voy a decir, pero tengo la idea de que esta sea mi última vez que como presidente me dirijo a ustedes y estoy aquí en esta mesa. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración. Insisto en mi petición y en mi deseo de que alguien ocupe la presidencia y la nueva directiva a quien corresponda. Nada más. Tan amigos, yo voy a seguir colaborando con ellos en todo lo que me pidan. Voy a seguir, si le parece bien a la directiva, dirigiendo las piletas. Y aquí estoy. Pepe Santiago, lo conocéis todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración siempre. Gracias. Este año, desde el año 21, que el Ayuntamiento nos concede un kiosco para poner biblioplaya en la playa. Y eso es una cosa que a mí me llega al corazón, un pequeño proyecto del que estoy tan agradecida y, por favor, como Ayuntamiento, 50.000 gracias. Aparte del libro de don Ricardo sobre los infantes de Andalucía, les quiero recordar que allí en la entrada también pueden retirar los socios, nuestros socios, el número 73 de la revista Las Piletas, que como saben es gratuito para todos los asociados. Muchas gracias. Nada, es que no quiero irme sin decir algo, ¿no? Que la verdad, yo como investigador y tantos otros, ¿no? Es tan difícil encontrar una casa y una familia como esta. Lo digo de corazón, esto no es halago, vano, ni esas cosas, ¿no? Un sitio donde a uno le abren las puertas, se lo facilitan, se lo ponen fácil. Y donde además hay amor por las cosas. Y el amor por las cosas es una cosa muy rara, es una rara condición. Así que quiero también agradecer a la familia, en este caso en representación con Beatriz, pero es así, ella lo sabe. Es una casa muy abierta, muy generosa y nos ayuda a mí y a mucha gente más. Así que quería apuntar esto porque hay que decirlo, es de ley. Después de esta magnífica conferencia, gracias Ricardo, vamos a tomar una copita. Dale.